Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre la democracia representativa y la democracia participativa. Amigos, ¿cómo van? Capítulo 12 del Chef de la Política, la democracia representativa y la democracia participativa. Un tema extremadamente interesante y que espero que al final lo podamos discutir, lo podamos debatir, tanto entre nosotros como a través de nuestras redes y fundamentalmente ustedes con sus grupos. ¿Qué es la democracia representativa? ¿Qué es la democracia participativa? ¿Y cuáles son sus distancias eventualmente? ¿Y cuáles son sus puntos de apoyo? Entonces empezamos nuevamente con los agradecimientos a Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Si tienes libros, si tienes manuscritos que deseas publicar, ese es tu espacio, sin costo alguno para el autor y con las regalías del caso, evidentemente. Ahora mismo 3 libros que están ya en circulación: Política y Justicia en América Latina, un estudio bien interesante en varios países de América Latina sobre la relación siempre tortuosa entre políticos y jueces y cómo la justicia a veces toma decisiones a través de la política. El segundo, Elecciones y partidos políticos en Ecuador, un análisis electoral fundamentalmente de cómo han funcionado los partidos en el Ecuador. Y este que es el último de los libros que sacamos, La Utopía Reaccionaria, donde Simón Pachano, el autor de este libro, nos cuenta cómo fue el proceso de dominación política y el poder político enorme que ejerció el expresidente Rafael Correa en el Ecuador. Cualquiera de los 3 a disposición de ustedes, sin costo alguno de envío a través de la web www.pescaditoeditoriales.com. Y el día de hoy, para esta discusión sobre la democracia, vamos a preparar unas exquisitas hamburguesas, una receta que les puede parecer extremadamente simple, como lo es, pero al mismo tiempo deliciosa y llena de proteínas y de varios elementos que le vamos a agregar el día de hoy para intentar de que sea mucho más saludable de lo que suele ser una hamburguesa tradicional. Bueno, entonces empezamos el Chef de la Política con la primera parte y vamos a hablar de los orígenes de la democracia. Y como mucha gente sabe, se señala que los orígenes están en Grecia, el demos griego. ¿Qué caracterizaba el demos griego? Básicamente 2 cosas. Había una igualdad de palabra, es decir, lo que decía uno u otro tenía la misma validez, y había una igualdad entre las personas. Todos somos civilmente iguales. Esto permitía, por tanto, una consecuencia natural, que las decisiones las asumíamos entre todos. ¿Cómo las asumíamos entre todos? A partir de una asamblea, es decir, se reunía la gente en lo que se llamaba el ágora, planteaban un tema de discusión pública, de discusión política, hablaba el uno, hablaba el otro, opinaba el uno, opinaba el otro, ponían puntos divergentes, tensionaban, no necesariamente llegaban a acuerdos, hasta que al final, en esa deliberación colectiva, se tomaban las mejores decisiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, ese todos votaban, ese todos opinaban, ese todos intervenían, no era tan todos. Eran básicamente los hombres con derechos civiles. Y los derechos civiles se adquirían fundamentalmente por dedicarse a pensar, por dedicarse a filosofar. El trabajo no era bien visto y por tanto quienes podían dedicarse a esto necesitaban, de hecho, tenían esclavos. Es un momento distinto, desde luego. Hay que entenderlo en ese contexto histórico, no en el de ahora, desde luego, pero es necesario aclarar esto. Y por supuesto, las mujeres estaban excluidas también del voto y de la intervención pública, entendiendo nuevamente que todo esto hay que interpretarlo en función del contexto histórico. Entonces, al final, quienes decidían y quienes votaban eran hombres libres que no tenían necesidad de trabajar porque además era mal visto y por tanto eran pocos. Y hay un elemento diferenciador entre ese tipo de democracia y la que vamos a ver inmediatamente, que es la democracia representativa. ¿De dónde surge la democracia representativa? No existe un punto de quiebre fundamental, pero se señala que la Revolución Francesa, el final del siglo XVIII, puede ser un punto referencial. ¿Por qué se caracterizaba esto? Primero, porque todos somos iguales, una persona, un voto, indistintamente de su condición socioeconómica, indistintamente de su sexo, indistintamente de sus creencias. Por otro lado, todos eran elegidos, o podían ser elegidos, pero también podían elegir. Es decir, yo puedo votar para elegirte a ti,
pero tú también puedes votar para elegirme a mí. Y el tercer punto fundamental y decisivo, que es precisamente el de la democracia representativa. Yo, a través de mi voto, delego mi capacidad de decisión a ti, que eres el candidato, porque asumo que lo que tú piensas y que lo que tú crees representa en alguna medida lo que yo pienso y lo que yo siento. Surge entonces esta democracia representativa que, a diferencia de la que habíamos discutido antes, no intervienen todos en la asamblea, sino unos pocos que son elegidos ¿a través de qué forma? Del mecanismo fundamental que es el sufragio, acercarte a las urnas y votar. En unos países, en la mayoría, pero en otros, no votar ni siquiera por tu candidato, sino por un grupo de personas que posteriormente ellos van a elegir a los que pueden llegar a ejercer el poder, sobre todo el poder ejecutivo, y pienso en la democracia norteamericana, donde la forma de elección es indirecta. Pero bueno, para concluir esta parte de la democracia representativa hay que tener presente una idea que es fundamental. No todos podemos decidir y por tanto necesitamos que unos pocos nos representen y vayan a ejercer el gobierno, a administrar el Estado, a manejar el Estado por nosotros. Eso implica, por tanto, el surgimiento de un contrato de mandato político. Yo tengo algunas ideas que te pido a ti que las traslades. ¿Qué otra cosa está atrás de eso? No es posible que todos tomemos las decisiones de lo público. Desde esta perspectiva es necesario que deleguemos eso a alguien para que nos represente. ¿Cómo se materializa eso? Lo habíamos dicho, en el proceso electoral. Esto implica decir que nosotros no estamos participando en la vida política del país de forma directa, de ninguna manera. Al contrario, al votar, al elegir y elegir bien, lo que estamos haciendo es tener una participación activa. Porque la persona que va a llegar a una asamblea constituyente, a una asamblea nacional, a un congreso, o como se llama en tu país, o a ser presidente de la república, lo va a hacer única y exclusivamente en función de tu voto. Si tú no le das el voto, él no puede llegar. Por tanto, hay una participación importante, con algunas condiciones y algunas diferencias respecto a la democracia participativa que vamos a ver en el siguiente bloque, donde empezamos a hacer estas fabulosas hamburguesas. Volvemos entonces ahora con la discusión de la democracia participativa y partimos de un punto esencial. La democracia participativa y la representativa que ya discutimos no se excluyen entre sí, no son cosas distintas, no son cosas opuestas. No hay que defender la democracia participativa a costa de la democracia representativa, no hay que defender la representativa a costa de la otra, no. Se vinculan entre sí, pero empecemos con nuestros espectaculares hamburguesas. Este pan que suele ser precisamente el de hamburguesas, vamos a hacernos 2 ahora para la producción y para el chef de la política después. Partimos el queso, el pan, y tomamos un poco de vegetales. En este caso son lechugas. Partimos por la mitad para que no se hagan pedazos muy pequeños. Tomamos un tomate que previamente está lavado, desde luego. Algunas cortamos de forma medianamente delgada, no excesivamente delgada porque si no los jugos suelen deslizarse. Y vamos a agregar un elemento adicional que es el pepinillo. Y muchos dirán, la hamburguesa no va con pepinillo. Bueno, esta sí, porque tratamos de que sea un poquito más saludable. Hay gente que le pone picles, pero nosotros somos latinizados y ponemos pepinillo, que así se llama al menos en el Ecuador y en algunos países. En otros me parece que no existe esta verdura espectacular, y ahí, si ustedes conocen, nos pueden escribir para darnos información sobre este tema. Entonces tenemos las verduras, tenemos tomate, tenemos el pepinillo y tenemos la lechuga y tenemos el pan por acá. Y antes de seguir con eso, volvemos al otro tema. Miren, hay una idea fundamental para entender la democracia participativa que es muy fuerte y que no es necesariamente comprensible a primera vista. ¿Cuál es? A medida que hay más personas que tienen que tomar una decisión o que están agrupadas para tomar una decisión, la decisión que tú quieras, en el barrio, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, a medida que hay más, los que terminan decidiendo efectivamente son menos.
¿Por qué? Porque hay un tema de que hay 2 o 3 personas que empiezan a alar la opinión del resto. Y eso es bien importante tener presente porque de alguna medida deja de lado eso de que todos hemos decidido. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, volvemos. La democracia participativa, sin ser excluyente de la representativa, lo que hace es que la población, los ciudadanos, las ciudadanas, a través de lo que dicen las constituciones de los países, tenemos algunos mecanismos para intervenir en la toma de decisiones públicas. Decisiones públicas que al final, en general, suelen estar en manos de nuestros representantes, a los que les elegimos en voto popular. Y vean, por tanto, que no hay una tensión entre lo uno y lo otro. Esta democracia participativa, por tanto, tiene algunas formas o mecanismos para incidir. ¿De qué depende esto? De cada país, de cada constitución. Pero les voy a plantear algunas de las más importantes. Hay, por ejemplo, un mecanismo que se llama Iniciativa Popular Normativa. ¿En qué consiste? Fundamentalmente recaudas firmas, un porcentaje del padrón electoral, dependiendo del país, 0,5, 0,25, 1%, y tienes la capacidad de presentar a tu asamblea, a tu legislatura, o como se llama en tu país, un proyecto de ley sobre un tema específico. Por ejemplo, nos unimos los artistas plásticos porque queremos una ley que nos favorezca en tal o cual tema. Juntamos nuestras propias firmas, más las firmas de personas, de ciudadanos que no necesariamente están en nuestro campo, pero que están interesados, nos ayudan con su firma y vamos a nuestra legislatura y decimos, tenemos este proyecto de ley para que lo tramiten. Ese proyecto de ley, en realidad, ¿quién lo va a ejecutar, lo va a procesar? ¿Somos nosotros? No, van a ser los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? A quienes nosotros mismos elegimos por el voto. Vean cómo son dos cosas que van confluyendo. Nosotros sí vamos a tener la capacidad de intervenir en la discusión y en el debate legislativo. Pero vean ahí, no todos los que presentamos este proyecto de ley o este proyecto de norma vamos a poder intervenir, sino representantes nuestros. ¿Cómo vamos a elegir a nuestros representantes para que intervengan en la asamblea? Nuevamente, a través del voto. Vean que lo representativo nunca deja de estar y no se contradice con lo participativo. Y hay otra forma, otro mecanismo que es buscar las reformas de la Constitución. Ni siquiera podemos hacer solamente leyes, podemos reformar las propias constituciones, que como ustedes saben es la norma suprema, bajo el mismo mecanismo que he mencionado antes respecto a las normas. Pero hay otros mecanismos, hay muchos. La consulta popular, por ejemplo, nos reunimos un grupo de personas, recaudamos firmas porque tenemos interés en que se modifique un tema determinado en nuestro país, en temas de cultura, en temas de arte, en temas de ciencia, en temas de economía, de política, etcétera, etcétera, etcétera. Juntamos las firmas, vamos al órgano electoral, el órgano electoral revisa que todo esté conforme. ¿Y cómo resuelve? Con elecciones, nuevamente, y volvemos al tema de la elección y volvemos al tema permanente, la participación y la representación no se excluyen en modo alguno. Pero hay más, en muchos países hay un mecanismo que es extremadamente interesante, que es la revocatoria del mandato popular, que en sencillo quiere decir, a la persona que tú le elegiste con tu voto, tu alcalde, tu prefecto, tu gobernador, dependiendo del país, tus legisladores, o incluso en algunos países como Ecuador, tu presidente, tú te reúnes con un grupo de gente, recaudas un porcentaje de firmas, en general el 1, el 2, el 3%, dependiendo del país, y puedes pedir que el mandato que le entregaste a esa persona por voto se elimine, se revoque, como dice este mecanismo. Vas ante el órgano electoral de tu país, se convoca nuevamente a un proceso eleccionario y el país decide si revocar ese mandato o no hacerlo. Estamos participando activamente, pero vean cómo, si es que llegamos a revocar el mandato del presidente, del asambleísta, del alcalde, lo hacemos nuevamente a través de elecciones. Lo representativo, que es entregar el voto, y la participación efectiva, no se contraponen, son dos cosas que confluyen alrededor de tener una democracia más plena, más viva, más vigorosa. Soy responsable por dar el voto, pero soy responsable por hacer cosas que me competen a mí directamente para hacer una vida democrática más activa. Vean entonces
que las dos cosas no hay que pensarlas como cuestiones excluyentes. Volvemos entonces con el tercero y final de los espacios de este capítulo del Chef de la Política y terminamos de hacer nuestras hamburguesas. Y ahora en este tercer bloque les voy a hablar de algunos mecanismos de democracia participativa o de democracia directa que plantean otras personas que también son súper importantes y que se los puede ejecutar no a nivel de tu país, sino a nivel de tu ciudad, de tu provincia, de tu estado, dependiendo cómo se llame. Pero antes sigamos con estas hamburguesas espectaculares. Entonces tomamos el pan, el tomate, le vamos a poner una porción del pepinillo que les había dicho, un poco de cebolla, le vamos a doblar un poco para que no salte, y evidentemente la carne, ¿no? Que ya la tenemos aquí previamente preparada, una carne evidentemente molida, y lo que algunos ponen, otros menos, que es la salsa de tomate. Vamos a poner un poquito nada más para que no se cargue de tanta grasa, y un poco de mayonesa. Y con esto prácticamente estamos, ¿no? Como ustedes saben. Si gustan un poco de queso, yo acá tengo este queso amarillo, le puedes poner. Si no gustas, lo dejas ahí, pones esto y está listo. Y hay gente que le calienta un poquito en el microondas, otros que no, pero nosotros lo vamos a dejar así. Nuevamente vamos a hacer las dos porque la producción de acá come harto, come como lima nueva, como suelen decir, y es gente que se molesta si no se le da de comer de forma ágil en cuanto terminamos el programa. Y miren, ahí están las dos hamburguesas, el plato espectacular, que esta es la democracia representativa y la democracia participativa, que perfectamente pueden convivir sin ningún problema. Ojo, no son cosas contrapuestas, como a veces desde diferentes posiciones ideológicas nos pretenden hacer conocer. Pero volvamos al tema de los mecanismos locales y ciudadanos. Por ejemplo, las audiencias públicas. ¿Qué son las audiencias públicas? Vos vas al municipio y dices, en este tema que van a resolver quisiéramos que nos escuchen. Somos un grupo de personas del barrio tal que tenemos un problema de energía eléctrica y ustedes van a aprobar una ordenanza municipal que nos puede perjudicar aún más. Pedimos ser escuchados. ¿Te van a escuchar a todos? No, a representantes. Nuevamente vuelves a tener que elegir a alguno del grupo para que hable en tu cabildo municipal. O por ejemplo los cabildos populares, que es una cosa mucho más espontánea, donde los ciudadanos, los vecinos, las vecinas de un barrio nos organizamos para tomar una decisión respecto al parque que no tiene iluminación, y eso nos provoca un aumento de la inseguridad, eventualmente. Segundo mecanismo. Todos estos mecanismos son de ciudades y dependen fundamentalmente de lo que diga la ley de tu país. La silla vacía, tercer mecanismo. En el cabildo municipal se va a discutir un tema para incrementar la tasa que deben pagar los espectáculos públicos, por ejemplo. Y nosotros nos reunimos como asociación de músicos, como asociación de artistas, para buscar que eso no suceda en nuestra ciudad. Vamos al municipio y esa silla vacía, que es un espacio dentro del cabildo municipal donde están los concejales y donde está el alcalde, que fueron elegidos por ti mismo a través de elección popular, vean cómo siempre vinculamos las cosas, nos ponen efectivamente una silla donde alguno de nosotros se va a sentar para exponer nuestro punto de vista. Este que se siente en la silla vacía, ¿somos todos los artistas o los cantantes o las personas que buscamos este mecanismo? Evidentemente que no, sino ¿quién? Un representante que elegimos también por voto, por decisión. Vean que las cosas están claramente vinculadas. Y hay otras muchas cosas más, como los presupuestos participativos, que han sido muy comunes y muy difundidos en América Latina, y es el hecho de que un grupo de personas intervenimos en la forma en cómo se va a dividir los recursos económicos de nuestra ciudad para el año que viene. ¿Intervenimos todos directamente? No, a través de representantes. Pero vean que hay un tema de fondo final, pero fundamental en todo esto. Para elegir vía democracia representativa necesitamos interesarnos por la vida política y la vida pública de tu país, y eso es lo que buscamos acá en este espacio. Y para intervenir con los mecanismos de democracia directa o participativa, que para algunas personas son cosas distintas, pero para estos efectos los vamos a unificar, necesitamos asociación ciudadana.
Asociación cívica, es decir, que nos agrupemos y nos juntemos y busquemos aportar y resolver nuestros problemas, los que nos competan, de cualquier orden, no importa, todos son fundamentales. Pero para ello necesitamos observarnos como iguales. Es decir, que el vecino y la vecina y yo creamos, sintamos que juntos podemos hacer algo, que nos tengamos confianza mutuamente, que creamos en la posibilidad de cooperar y en la posibilidad de que a través de la cooperación podamos hacer cosas juntos. Pero todo esto no es posible si no le vemos al otro como una persona exactamente igual a yo. Ese es un ejercicio bien difícil, pero hay que empezarlo ya, y este programa te ayuda en eso. Y con eso estamos llegando al final del Chef de la Política, de este capítulo muy interesante entre democracia representativa y participativa y cómo, al igual que nuestras Super 2 hamburguesas, no están separadas, sino que viven en conjunto y se interrelacionan entre sí. Finalmente, ratificamos nuestro agradecimiento al Chef de la Política como institución, como espacio, a la gente que hace la producción y a nuestro auspiciante principal en esta primera temporada, www.pescaditoeditoriales.com, donde te esperan para recibir tu manuscrito y transformarlo en libro, o para que compres en línea y te entreguen de forma gratuita cualquiera de los libros que había mencionado al inicio: La utopía reaccionaria, o cómo el expresidente Correa logró acumular tanto poder político en Ecuador, elecciones y partidos políticos en ese mismo país, y Política y Justicia en América Latina, un análisis comparado entre varios países de América Latina, obviamente, y sistemas judiciales y su relación con las decisiones de orden puramente política. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal de YouTube, comparte, comenta y critica. Si tienes temas que te interesan, plantéalos y los asumimos y los discutimos acá. Si tienes textos, libros que quisieras leer sobre cualquiera de los temas, nos escribes y te los enviamos de forma gratuita, porque evidentemente este programa sigue siempre su línea: buscar el desarrollo ciudadano, el desarrollo cívico, rico y gratis, como nos suele gustar. Y bueno, les dejamos. Si es que alguien quiere tener un auspicio aquí y subir sus ventas como la espuma, estamos abiertos. Si es que alguien quiere hacer una donación, no importa de cuánto, de $1 es más que suficiente para nosotros, porque nos incentiva a seguir trabajando. Muchas gracias, también les esperamos. Llegamos entonces al final de este capítulo número 12 del Chef de la Política, unos espectaculares hamburguesas. Nos vemos pronto con el siguiente episodio, el siguiente capítulo. Gracias por tu compañía, gracias por tu atención, gracias por discutir y compartir estos contenidos. Si te gustó este capítulo, compártelo. Síguenos en redes sociales y escríbenos al correo electrónico. Tus donaciones nos permitirán crecer y generar más contenido. ¡Nos vemos!